milagrosa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Maravillosa gracia para ti será el lema que te trajo salvación. Nunca sabrás por qué compró tu libertad. Miro a tu alma y no a tu maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Así es, muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este programa Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia. Les saludamos con mucho gozo y también aprecio. Gracias porque pues es una bendición poder llegar a todos ustedes en esta hora de la mañana, esperando nuestro Dios que usted se encuentre bien. Estamos dando inicio a este programa, que es un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia, y estamos agradecidos con Dios por permitirnos empezar esta semana en este día lunes 28 de mayo de este año 2018. Que Dios los bendiga. Saludamos a Juan Carlos allá en cabina. Gracias por estar al pendiente de nuestra salida y nuestra entrada. De nuestro hermano Jesús Urbina aquí en los controles también, nuestro hermano Juan Lozano como cada día de programa, un servidor pastor Raúl Reyes, nuestro hermano Samuel Garza también, y por aquí su esposo también, hermano Lolis. Ya estamos listos. Vamos a pedir a nuestro hermano Samuel que ore y así seguimos adelante en esta mañana. Buen día para todos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos por lo bueno que usted es con nosotros y la oportunidad que nos da de levantarnos con bien en esta mañana y
y iniciar, Padre, esta semana con este primer programa, Señor, y te pedimos que tú lo bendigas esta hora, bendigas todo lo que se va a llevar a cabo, la ilustración, los cantos y sobre todo tu bendita palabra, que tú uses grandemente a nuestro pastor y que esta hora sea de gran bendición, Padre, y que el único propósito es que tu nombre sea glorificado. Te damos las gracias, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, son las 4 de la mañana con 5 minutos, 24 grados la temperatura en esta mañana. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ella. Entonces, qué bendición es saber que la salvación es solo por gracia, solo por la fe y solo por Jesucristo. Y también saber que Él nos creó con un solo propósito, para que nosotros andemos en lo que ya Él ha preparado para nosotros. Y es una bendición. Esto es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Pues nuestra oración es que usted se encuentre bien. Un saludo aquí en el área metropolitana, a todos los que están allá en los diferentes municipios, desde allá la región citrícola, Linares, Montemorelos, Allende, también acá por el lado de Santiago, allá en Cadereyta, en Juárez, también acá por Marín, a los que están en Guadalupe, también allá en Agua Fría, acá por el lado de San Nicolás, también en Monterrey, en Garza García, acá para el lado de Escobedo también, acá en Apodaca, que Dios los bendiga, allá en Ciénega de Flores, en Hidalgo, también acá en García, todo Santa Catarina, pues los 51 municipios, donde quiera que usted se encuentre, gracias, y todo el estado aquí de Nuevo León y también a toda la República Mexicana. Un saludo desde la zona norte, centro y sur de nuestro país, allá al sur de los Estados Unidos también, que Dios le bendiga, usted se encuentre bien y que en esta mañana podamos ser de bendición a todos ustedes con la palabra de nuestro Dios. Gracias por orar por nosotros. El día de ayer fue nuestro 29 aniversario. Por la gracia de Dios pudimos tener un buen día. Dios nos bendijo. Estuvo predicando el pastor Lino Hernández, José Lino Hernández. Él es un pastor allá en las Margaritas, Chiapas. Dios le usó de una manera tremenda, y gracias a Dios por las almas que fueron salvos, tanto en la mañana como por la tarde, y la gente que pudo escuchar el Evangelio y escuchar de Cristo. Así es que damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque por su gracia estamos aquí. Dios nos ha ayudado y seguimos adelante. Gracias por orar por nosotros. Gracias por orar por lo personal, por un servidor como pastor, por el equipo aquí, por nuestra iglesia. Muchas gracias a todos nuestros hermanos, amigos, y siga orando que Dios nos siga dando la salud, la fuerza, la gracia, y que podamos ser de bendición a muchas otras personas, y sobre todo que lo más importante siga siendo lo más importante, que es las almas, que sean salvas y escuchen el Evangelio. Así es que no se nos duerman esta mañana, 4 de la mañana con 8 minutos, los teléfonos a llamar. Si usted tiene algún agradecimiento, usted quiere saludar o felicitar ahí a nuestra iglesia, también se lo vamos a extender. 83 16 4809, 83 16 4809 y al 80 32 6671, 80 32 6671 y 83 16 4809. La LAD es 0181, si su llamada es larga distancia, 0181 83 16 4809 y 0181 80 32 6671. Nuestro celular para mensajes de texto y llamadas 8181 801101, 8181 801101, y también recuerde que podemos darle información de todo el material aquí expuesto, como es el canto de entrada de Maravillosa Gracia, el libro Rastro de la Sangre, la Biblia Valera 1602 purificada, la música de la rondalla del coro de nuestra iglesia, y si tiene alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, hay un número de cuenta. Si usted quiere apoyar al ministerio, también se le puede dar el número de cuenta para hacerlo en un banco, o el número de tarjeta para hacerlo en una tienda de conveniencia como Oxxo o cualquier tienda que acepte depósitos a tarjeta de débito. Está toda
toda la música, y tenemos también los libros devocionales juntados de reposo del 1 al 3 y a la mesa con Cristo. Así es que estamos listos para servirle. 4:09 en esta mañana. No se nos duerma, llámenos. Un saludo a los traileros, transportistas, a nuestro hermano Roberto Hernández, un hermano trailero, que Dios lo bendiga si ya está en movimiento, al igual que otros también operadores, que tenemos algunos hermanos amigos, que Dios los bendiga, y los taxistas, los vigilantes también, los panaderos, tortilleros, las personas que ya están laborando esta mañana. Pues ánimo, si usted nos está escuchando en casa, pues también levántese, tome el teléfono, llámenos y díganos en qué parte de la República nos está escuchando, cómo está dando la señal. 4:10 en esta mañana, 24 grados la temperatura. Vamos a ir a este primer canto, se llama Buen Siervo Fiel, es el coro de la Escuela Cristiana, y regresamos. Tú dejaste lo que era más valioso en tu vida, tu trabajo, tu hogar y tu familia, por servir a Jesucristo sin medida. Te entregaste y amaste a un pueblo que no conocías, pero dentro de tu corazón sabías que un llamado desde el cielo tú tenías. Misionero, tu trabajo no es en vano, porque un día Cristo te recibirá en la gloria, y con dulce voz dirá: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Dios. Te entregaste y amaste a un pueblo que no conocías, pero dentro de tu corazón sabías que un llamado desde el cielo tú tenías. Misionero, tu trabajo no es en vano, porque un día Cristo te recibirá en la gloria, y con dulce voz dirá: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Dios, entra en el gozo de tu Dios, entra en el gozo de tu Dios. Así es, que ese sea nuestro deseo. Quizás el mundo no nos va a conocer, nuestro nombre no estará ahí en el bulevar ahí de los famosos de Hollywood, pero qué importante es que nosotros podamos simplemente servir. Yo le animo, si usted es una persona que está en algún pueblo, rancho, ejido, allí predicando la palabra, siga adelante, que no entierre sus talentos, que no entierre sus minas, como aquel que lo hizo. En Mateo 25 habla del siervo de los talentos, en Lucas habla de aquel que se le dieron unas minas, era una cantidad de dinero, y las guardó en un pañuelo. Y pues el pañuelo no es para guardar el dinero, el pañuelo es para sudarnos, limpiarnos el sudor del trabajo, para trabajar y usarlo cuando el sudor venga.
Y pues es importante que nosotros podamos seguir y confiar en Dios. En Mateo 25, versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que no hay palabras más hermosas, por así decirlo, un mensaje o la meta que más uno puede escuchar. El Señor dijo allá en Lucas 17 que somos siervos inútiles, y mientras estemos en este mundo seremos siervos inútiles porque hicimos lo que nos fue mandado. Pero gloria a Dios, cuando lleguemos a la presencia de Dios, que ese sea nuestro anhelo. Que a Dios le gusta la fidelidad. Mire, usted puede ver a Jonás, él predicó, miles de almas fueron salvas. Y puede ver a Noé, nomás 8 personas. Pero ¿qué Dios quiere de nosotros? Que seamos siervos fieles, que Dios nos ayude a seguir adelante, a hacer las cosas con gozo, con ánimo, porque también Deuteronomio habla de si no hacemos las cosas, Dios le dijo al pueblo de Israel, de gozo de corazón, pues también Dios ve. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, que lo que hagamos lo hagamos con alegría, con gozo para nuestro Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. 4:15, 24 grados la temperatura. Comuníquese, aquí estamos en esta mañana. Los teléfonos a llamar 83 16 4809. Anteponga la alada 0181 83 16 4809. Y también al 0181 80 32 6671, 0181 83 16 4809 y 0181 80 32 6671. LADA 0181. Si su llamada es larga distancia, comuníquese. Si desea saber algo de información tocante, recuerde que estamos grabando el programa, podemos reproducirlo en un CD, un MP3, tenemos los audiolibros del libro de allí, el estudio que estamos llevando del libro Comentarios Romanos, también el libro Revelación. Y también la música de la rondalla, el canto de entrada maravillosa, gracias, una edición especial, unos libros devocionales que no sustituye a la lectura de la Biblia, trae un programa de lectura que le va a ayudar también ahí, pero sobre todo son reflexiones que como fueron escritas por humanos puede tener errores, pero la palabra de Dios no, así es que le van a ser de ayuda, una guía práctica para que usted pueda también tener un altar familiar, un culto devocional. Ahí están los libros devocionales juntados de reposo también, y todo el material ahí expuesto también. Y hay un número de cuenta si usted quiere hacerse parte, no solamente de orar, pero también apoyar. Gracias es una buena cantidad al mes que hay que cubrir, y usted puede hacer de una manera personal o como familia. Si usted desea, vamos a lo que usted envíe se va a canalizar allí a lo que es para radio, y ni nosotros ni el programa se sostiene de lo que el material, simplemente somos un ministerio. Muy bien, son las 4:17. Vamos primero a escuchar la reflexión. Nuestro hermano Juan va a compartirla, va a orar. Tenemos un canto todavía y después de este canto regresamos. Primero, hermano Juan. Muy bien, Dios les bendiga. El título de la reflexión de este día es Un corazón limpio. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restaurar una casa que había sido inundada requiere más que simplemente poner alfombras nuevas y pintar las paredes. Antes de pensar en hacer alguna de estas cosas, tiene que haber una limpieza total. Todos los escombros, los muebles dañados, las paredes y los pisos tienen que ser retirados hasta que tengas una casa completamente vacía que pueda secarse y restaurarse, amueblarse y volver a ser habitable. Somos a veces culpables de tratar de restaurar nuestras vidas sin permitirle a Jesús que retire la basura del pecado. ¿Acaso tratamos de ocultar alguna basura o inmundicia detrás de una buena reputación y una buena vida? Dios está dispuesto a transformar nuestros corazones solo cuando nos arrepentimos de nuestras actitudes egoístas y deseos carnales. Cristo, el Maestro reconstructor de vidas, hace el trabajo, pero debemos permitirle reconstruir. Recuerde el comentario que hizo un avicultor acerca de limpiar completamente un gallinero. Él dijo, no se puede esterilizar la suciedad. Primero se debe retirar toda la suciedad, luego se puede esterilizar y desinfectar el gallinero. No podemos limpiar el pecado, pero sí podemos liberarnos de él. Y Cristo nos dará la victoria a medida que lo ponemos todo a sus pies. En nuestra debilidad tenemos que clamar a Dios.
suplicando su misericordia y perdón. ¿Está mi todo en el altar? ¿Está Él completamente al mando de mi vida? Solo Dios puede limpiar los corazones. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este programa radial de Maravillosa Gracia. Te rogamos que nos sigas ayudando a seguir adelante transmitiendo, Padre, sigas supliendo. Padre, bendice tu palabra que va a ser predicada. Usa a nuestro pastor Raúl Reyes grandemente. Úngelo con tu Espíritu Santo y que el mensaje de este día pueda ayudar a todos nuestros radioescuchas, aquellos que están pasando por la prueba, por la necesidad, por la dificultad, por alguna situación difícil, que tu palabra que se va a exponer traiga ánimo, Señor, y sea un bálsamo para poder sobrellevar la situación. Te amamos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos el sendero de la santidad, que otros fieles recorrieron ya. Ellos son ejemplo de fe y de aliento, y son un testimonio de la gracia del Señor. Rodeados de tal nube de testigos, corramos con paciencia hasta el final. Más atrás vendrán los otros que querrán ver en nosotros ejemplo de fidelidad, en obediencia a Dios. La fidelidad se vea en nuestras vidas, como antorcha sea nuestra devoción, que impulse a los demás nuestro caminar, a vivir en obediencia al Señor. La fidelidad se vea en nuestras vidas. Al pasar los sueños y deseos de hoy, y examinen nuestros hijos lo que hay, las verdades que descubran, los recuerdos que ellos tengan, sea la luz que guíe el camino a encontrar. La fidelidad se vea en nuestras vidas, como antorcha sea nuestra devoción, que impulse a los demás nuestro caminar, a vivir en obediencia al Señor. La fidelidad se vea en nuestras vidas. La fidelidad se vea en nuestras vidas. Así es, que Dios nos ayude. Se llama Seamos Fieles, es del grupo Romantiacer y
En estos días en que falta tanta fidelidad, que Dios nos ayude a seguir hacia adelante, a ser fieles primeramente a Dios, ser fieles a nuestra fe, ser fieles a nuestra iglesia si pertenecemos, usted es miembro de una, pero también ser fieles en nuestro matrimonio, ser fieles a nuestros padres, si usted todavía los tiene, a los principios y convicciones. Muy bien, vamos a entrar al mensaje. Son las 4:24, 24 grados la temperatura. No se nos duerma, parece que los teléfonos ya nos rodaron. Llamen esta mañana, díganos dónde nos está escuchando. Si este programa le ha sido de bendición, tiene algún agradecimiento a Dios. Quizás el Señor está en un año más de vida, de aniversario de casados. El Señor ha salvado el alma de alguien en su familia, alguien por quien usted estaba orando, algún compañero de trabajo, pero también ha dado respuesta a alguna petición de oración, ha solucionado algún problema, o simplemente por la salvación tan grande. Mire qué tan grande, nunca podríamos obtener esto. La salvación es algo que es inalcanzable. Hay un canto ahí que tiene una mala traducción de inglés a español y el himno es Estoy bien con mi Dios, y algunos lo tradujeron como alcancé salvación. La salvación es algo que solamente se recibe, es un regalo. Usted jamás lo puede alcanzar ni por obras, ni penitencias, ni indulgencias, es solamente por la gracia de Dios. Así es que si en esta mañana Dios habló a su vida, Dios tocó su corazón, ¿por qué no nos llame, nos dice dónde nos está escuchando, cómo está dando la señal? Los teléfonos a llamar: 83 16 4809, 83 16 4809, y también al 80 32 6671, 83 16 4809 y al 80 32 6671. Lada 0181 83 16 4809 y 0181 80 32 6671, 0181 80 32 6671, y también al 0181 83 16 4809. El celular aquí, el programa es 8181 801101, 8181 801101. Comuníquese en esta mañana, llámenos si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Aquí estamos para servirle. Llame, y aquí los hermanos le pueden dar información. Estamos grabando el programa, podemos reproducirlo en un CD, un MP3. Está toda la música, la rondalla y el coro en nuestra iglesia, y otros materiales si desea información con toda confianza. Muy bien, si usted tiene una Biblia, vamos a leer aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 8. Dice la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David, según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado, para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Esto es Romanos capítulo 1, versículo 1 al 8. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero explicar un mensaje titulado El privilegio de ser un siervo. El privilegio de ser un siervo. Uno de los privilegios grandes que el apóstol Pablo tuvo y que usó para llevar a cabo el ministerio. Es interesante cómo Dios planea, sabe y conoce todas las cosas. Y este privilegio tan grande que Pablo tuvo fue el de una triple ciudadanía. Era un judío en la carne, como lo describió allí en sus credenciales de Filipenses, cuando él escribe y dice allí en Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 5, dice la Biblia en Filipenses 3, 4 y 5, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece, tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Entonces Pablo, en cuanto a la carne, podía considerarse de sangre hebrea, de sangre judía. Luego también tenía una nacionalidad romana.
Él había nacido en Cilicia, una provincia de Roma, que había el emperador Marco Antonio en el año 64 a.C. exentó o eximió de impuestos, porque ahí radicó la capital del gobierno romano en aquella región. Y cuando se le preguntó a Pablo en Actos o Hechos capítulo 21, versículo 39, Actos 21, 39, la Biblia dice ahí en este pasaje, dice en Actos capítulo 21, en el versículo 39, entonces Pablo le dijo, yo de cierto soy hombre judío, dice, de Tarso, ciudadano de una ciudad no oscura de Cilicia, empero ruégote que me permitas hablar al pueblo. Y luego después también ahí podemos ver, bueno, hay otras citas allá en Actos 22, en el versículo 25, Actos 22, 25, dice, y como le ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba de pie allí, ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue al capitán y le dio aviso, diciendo, mira lo que vas a hacer, porque este hombre es romano. Y venido el capitán le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y él le dijo, sí. Y respondiendo el capitán, respondió el capitán, yo por una gran suma alcancé esta ciudadanía. Y Pablo dijo, mas yo nací con ella. Entonces, el imperio romano era una potencia, por así decirlo, era un imperio, con todo el sentido y orden ahí de las palabras, y tener esa ciudadanía daba grandes privilegios. Este hombre había comprado esa ciudadanía, Pablo le dijo, yo lo soy de nacimiento. Entonces vemos que en cuanto a la carne, una ciudadanía judía, en cuanto a nacionalidad, tenía esta ciudadanía romana que la usó, como en este caso, de cierta manera le sirvió. No fue la única vez que lo iban a atar y lo iban a azotar, fue azotado varias veces. Usted puede leer su autobiografía en 2 Corintios 11, pero también él tenía una ciudadanía celestial, y de la cual él menciona en Filipenses capítulo 3 versículo 21. En Filipenses 3, 21 la Biblia dice en este pasaje, dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí como Pablo tenía la ciudadanía en la carne judía, nacionalidad romana también, y la ciudadanía celestial. Y Pablo, al igual que Moisés, pudo elegir identificarse con el pueblo de Dios. En el libro de Hebreos nos habla la historia de Moisés en el capítulo 11, cuando está hablando de los héroes de la fe. Y en Hebreos 11:24 la Biblia dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de las delicias del pecado por poco tiempo. Entonces podemos ver en este pasaje cómo el apóstol Moisés pudo identificarse con el pueblo judío. Él también tuvo una ciudadanía egipcia, nació en Egipto, pudo haber sido el próximo faraón, pero ¿sabe qué hizo él? Él renunció a eso. Dice que él, cuando ya fue grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pudo haber sido el próximo faraón, pero él eligió identificarse con el pueblo de Dios. Dice el 25, escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar por las delicias del pecado por poco tiempo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios usa a un egipcio hebreo para libertar a su pueblo, y Dios lo llama siervo. Allá en Josué, cuando muere Moisés y Dios llama a Josué, las palabras tremendo con las que se expresa o con las que Dios habla, y dice allí en Josué capítulo 1 versículo 2, mi siervo Moisés es muerto, mi siervo Moisés es muerto. Entonces Dios en el Antiguo Testamento usó a un egipcio hebreo para liberar a su pueblo, pero en el Nuevo Testamento Dios llama y usa a un romano hebreo, o a un hebreo romano, a un judío romano, para llevar y predicar el evangelio a los gentiles. Y el imperio romano
Era una potencia, como ya dije hace un momento, y yo creo que tanta gente, el ser humano como Cristo preguntó a sus discípulos, ¿de quién piden los impuestos los gobiernos o los reyes de la tierra? Y ellos, de los extraños o de los hijos, y le responden que de los extraños. Y luego el Señor pregunta, y luego los hijos están exentos, pero ve y para que no se escandalicen, y manda a Pedro, es cuando lo manda a pescar, y ahí le pide que saque el pez, saque las monedas y pague el impuesto en lo personal, no por la iglesia, pero en lo personal, por él y por Pedro. Pero sabe que acá en Romanos capítulo 1, cuando Pablo escribe en el pasaje que leímos a la iglesia en Roma, una iglesia, como hemos estado estudiando los miércoles, que fue formada por gente que fue convertida y después llegaron a Roma, se juntaron, y como decía ahí el hermano Magui, de que esta iglesia, por así decirlo, fue fundada a control remoto, y Pablo pudo enviarles esta carta. No lo conocían hasta que él llegó allí preso, y esta iglesia se había formado. Y cuando Pablo escribe a esta iglesia, sabe que el ser apóstol era un gran privilegio, el ser apóstol era un alto honor. Y cuando Pablo le escribe a esta iglesia, la primera palabra que él usa es interesante, y es lo que queremos fijar su atención aquí en Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Antes de usar la palabra apóstol, Pablo primero pone Pablo, siervo de Jesucristo, y luego dice llamado a ser apóstol. Hoy en día hay muchos que les gusta, hay muchos que quieren ser llamados apóstoles. Hay el apóstol fulano de tal, usted puede ver en los canales de cable allí, cristianos entre comillas, porque ya es un ecumenismo tremendo. Pero déjeme decirle que ya no hay apóstoles. Ahora es una ofensa para esa gente a que usted le llame pastor o reverendo o ministro. No, ellos quieren ser llamados apóstoles. Pues nada más que tengo una noticia para usted. La Biblia nos enseña claramente que ya no hay apóstoles. Pablo fue el último, el postrero. De allí ya no hay apóstoles. Entonces pues, había requisitos para ser apóstol. Para ser apóstol tenía que haber sido llamado, comisionado y enviado por Cristo. Y estos hombres, pues ¿quién vio a Cristo? ¿Quién fue llamado personalmente por Cristo? De estos hombres que hoy en día se dicen ser llamados apóstol. Y Pablo no usó esas credenciales. Primero él usó siervo. Y es lo que queremos hablar hoy en día. El privilegio de ser un siervo. El privilegio de ser un siervo. Hoy en día hasta pastores tienen ese título y no quieren, mucho menos, sería una ofensa para ellos tomar una escoba, hacer algo, de alguna manera servir, de alguna manera manifestarse allí como un siervo o identificarse como un siervo. Hoy en día no hay ese deseo de ser siervos. Por eso estamos como estamos en nuestro cristianismo, porque ya hoy en día el título se nos sube, y es importante que nunca nos olvidemos que todos somos siervos. Hemos sido llamados para ser siervos. Entonces quiero darle unas cosas aquí rápidamente sobre el privilegio de ser un siervo. Aún a veces en nuestra iglesia hay gente que necesita entender. Yo le digo a los hermanos que tengamos siempre los pies en la tierra, que no porque usted sea un líder, un maestro, alguien que tiene un cargo en cierta forma, no se sienta más que los demás. Usted es un siervo de ellos. Entre más, decía ya el pastor Lino, entre más cerca estemos del suelo, más exentos estamos del orgullo y la soberbia. Qué importante es que nosotros entendemos que no somos más que nadie. Nada nos debe de impedir tomar una escoba, un recogedor, agarrar algo allí para servir, una pala si es necesario para trabajar, estar allí. Pero muchas veces se nos suben los humos, y Satanás es astuto en meter ese tipo de ideas. A él le pasó, y él quiere que todo cristiano caiga, que se eleve, que haya soberbia. Debemos estar dispuestos a tener un corazón de siervos, a servir, y servir con buena cara, y servir con buena gana, y servir con buena actitud. Entonces no estamos aquí para ser servidos. Cristo mismo no vino para ser servido. Debemos estar dispuestos. Lo que falta hoy en día en nuestras iglesias y en nuestro cristianismo es siervos. El privilegio de ser un siervo. Primeramente debemos recordar, y debemos, si todos los días usted ha sido salvo, dele gracias a Dios porque el Señor le salvó. Porque en primer lugar éramos siervos del pecado. Para los judíos, espiritualmente hablando, les era difícil reconocer que ellos estaban bajo esclavitud y bajo el pecado. Cuando Cristo les habla en Juan capítulo 8, Él les habla de la libertad, y Él les habla de cómo la gente está atada y esclavizada por un sistema religioso. Y Cristo aquí a estos judíos, les está hablando de la libertad, les está invitando a la libertad.
Y ahí esta gente está renuente a aceptarlo, a creer en él. Y Cristo les dice en Juan 8:32, y respondieron: la simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis hechos libres? Y luego en el 36 les dice: así que si el Hijo, dice, os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. Entonces vemos aquí que Cristo les ofrece la libertad a la esclavitud religiosa en que ellos vivían. Ellos ni siquiera se daban cuenta del gran peligro en el que estaban. Los fariseos, los religiosos, los saduceos, esta gente había estado bajo cautiverio, por así decirlo, bajo control de los sacerdotes, de los fariseos, de un sistema religioso que los tenía tan lejos y apartados de Dios, engañados, porque Satanás es astuto en engañar. Ellos eran cautivos y ni siquiera lo sabían o lo reconocían. Y Cristo les dice: ustedes pueden ser libres. Y ellos dicen: ¿libres de qué? Jamás hemos servido a nadie. Y es exactamente, cuidado, cristiano, cuando hay orgullo en nuestra vida, cuando no hay la humildad que nosotros necesitamos para poder servir a Dios como debe ser. Aquí podemos ver entonces que Cristo les ofrece y les dice: ustedes pueden ser libres, pero ellos no reconocen. Ellos no querían admitir aún que al no ser hijos de Dios eran hijos del diablo, espiritualmente hablando. El Señor les dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ellos preguntan: bueno, ¿quién es nuestro padre? Y Él luego les da más pistas y les dice ya de una manera rotunda: el homicida era desde el principio y no permaneció en la verdad, porque cuando no hay verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y por eso Cristo le dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Y les dice: fíjense, él es homicida desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad. Él no puede hablar verdad, porque siempre que va a hablar verdad, él no habla verdad, porque siempre que habla mentira. Y cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso. Y aquí finalmente dice: este es el padre de mentira. Ustedes son hijos de Satanás, un padre de mentira. Ustedes viven en una falsedad. Ustedes no viven en la verdad. Ustedes no andan en la verdad. Ustedes no conocen la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Oh, que Dios nos ayude a nosotros poder saber que en esta mañana, si usted no ha sido salvo, también decirle que hoy usted puede ser libre. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo puede darle la libertad. Y Cristo los está invitando aquí a la libertad, pero sabe que ellos no quieren aceptar eso. Ellos quieren seguir viviendo engañados. Y es triste que hay mucha gente que sí sabe. Yo le he preguntado a gente: bueno, pero usted sabe que si no tiene a Cristo, va en el camino rumbo al infierno. ¿Entiende? Le dije el otro día a una persona: ¿sabe que si muriera así en su condición usted iría al infierno? Y me dijo: sí. Le digo: ¿y no tiembla? ¿No le da temor? Miren, hasta se pone chinita nuestra piel cuando pensamos en esto. ¿Usted no le da temor de que si muere así como está, irá al infierno? Y me decía la persona: sí, pero pues y empiezan a sacarlo de su religión, lo que sus padres le dejaron. Qué triste es que la gente, aunque esté perdida, aunque sabe cuál es su destino, como quiera quieren ir al infierno. En esta mañana yo le digo: Cristo le está haciendo una invitación a la libertad. A nadie le gusta que le digan que es un hijo del diablo. Y aquí en 1 Juan 3, versículo 8, no solamente Juan 8:44 es un único pasaje, pero en 1 Juan 3:8 dice: el que hace pecado es del diablo, porque dice, el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruyese las obras del diablo. Yo le pregunto aquí, luego dice el 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. A nadie le gusta que hay este lema, esta frase: todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Sí, somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Usted viene a ser hijo de Dios hasta que usted recibe a Cristo. La Biblia dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pues a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le pregunto en esta mañana: ¿es usted un siervo del pecado? ¿Es usted una persona que no ha sido redimida? Déjeme decirle que la Biblia lo dice bien claro, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la obra de Dios, el versículo no termina allí. Hay buenas noticias. Y en Romanos 6:23, la Biblia dice en este pasaje:
Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor mío, el Señor nuestro. ¿Sabe qué, querido amigo? Usted por su pecado y yo por mi pecado merecemos la muerte, tanto física como espiritual. Pero gloria a Dios, en esta mañana hay buenas noticias. El remedio es Cristo Jesús, la sangre bendita de Cristo que nos limpia, nos santifica. No basta con ser simpatizantes, no basta con ser personas que digan, no, pues a mí me gusta eso. Para saber que usted tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para poder ser salvo. Estamos hablando del privilegio de ser un siervo. Vimos que sin Cristo éramos siervos del pecado. Ahora, en segundo lugar, pues, gloria a Dios, después de haber sido siervos del pecado, ahora podemos ser llamados siervos de Dios, reconocidos como siervos de Dios. Recuerde allá en Actos o en Hechos 16, cuando Pablo estaba allí en Filipos, y aquella muchacha con aquel espíritu inmundo, el demonio, allí en el capítulo 16, versículo 17 del libro de Actos o Hechos, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de la salvación. Y esto hizo, y usted puede leer ahí el contexto y más adelante la historia. Por esta razón Pablo hace algo, y gloria a Dios, esta muchacha viene a ser libre y salva. Y qué tremendo. Pablo reprendió a este espíritu para que no los identificaran, que eran iguales, y allí le pudo hablar, le pudo decir, gracias a Dios esta muchacha fue salva. Pero aún los mismos demonios sabían y reconocían a los siervos de Dios, aquellos que querían echar aquel espíritu inmundo, también aquí en el libro de Actos, y ellos dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ustedes no están en la lista. Entonces el mismo demonio sabe quién es siervo de Dios y quién no lo es. Y aquí está prueba de ello. En Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo se reconoce como siervo de Dios, Dice aquí en Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios. Entonces no solamente es siervo de Jesucristo, es siervo de Dios. Y luego también como siervos de Dios nosotros debemos estar listos para servir. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 16, 1 Pedro 2, 16, la Biblia dice en este pasaje, 1 Pedro 2, 16, dice, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Entonces recuerde, Dios nos ha llamado, y como dice allí en Gálatas 5 versículo 13, para servir, no para convertir la libertad en libertinaje. Yo le pregunto, ¿es usted un siervo de Dios? ¿Y es usted un siervo de Dios? Ahora la pregunta es muy sencilla. Y dice, pastor, ¿por qué me preguntas si soy un siervo de Dios? Bueno, muchos dicen que son creyentes, muchos dicen que son cristianos, pero ¿qué tiene que ver esto que es un siervo de Dios? Es muy sencillo. ¿Está sirviendo usted a Dios? ¿O está viviendo para este mundo? Sus prioridades son sus trabajos, sus intereses, sus cosas materiales, sus cosas personales. ¿Es usted una persona? Pablo se podía llamar, yo soy siervo de Dios porque le sirvo, porque estoy cumpliendo con el llamamiento, porque estoy predicando la palabra, porque me interesa la obra de Dios, que avance el progreso del evangelio. Él podría llamarse un siervo de Dios porque su vida completamente, todos los días, desde que se levantaba hasta que terminaba el día, su vida era solo Dios y solo para Dios. Y como predicaba unos mensajes atrás, no había otro hombre en el Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo que haya hecho tanto beneficio. Y claro, no sabemos, la historia no lo registra todo, si hubo alguien que haya sobrepasado, y aunque el canon ya de la Biblia está completo, pero no hay otro hombre que haya sido usado en el Nuevo Testamento de una manera tan tremenda como el apóstol Pablo para llevar a cabo la obra de evangelismo. Ni los mismos discípulos y apóstoles que estuvieron con Cristo, que vieron sus milagros, que estuvieron allí, que estuvieron tan cerca, que se sentaron y escucharon sus mensajes, sus enseñanzas, sus predicaciones, ni ellos que estuvieron desde el principio pudieron rebasar al apóstol Pablo, un hombre que su vivir, un hombre que su comida, un hombre que su vida era Cristo, solo Cristo y para Cristo, siervos de Dios. ¿Es usted un siervo de Dios o nomás es un creyente?
Que Dios nos ayude a entender que es un privilegio ser llamados siervos. Ahora, en tercer lugar y por último, debemos ser no solamente siervos de Dios, pero también siervos de Jesucristo. Recuerda el primer punto, éramos siervos del pecado. Ahora tenemos el privilegio de ser siervos de Dios y ahora ser siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por esto Pablo pudo decir en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y luego en Efesios 6:6, la Biblia también nos dice, en Efesios 6:6, dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo, y escuche esta frase, de ánimo la voluntad de Dios. Usted que tiene una cara larga, usted que, yo le digo a los hermanos, algunos parece que los bautizaron en jugo de naranja, allí con una cara amarga todo el tiempo. Y a veces se piensa que la cara más larga es una cara de santidad y eso no es el cristianismo. Es el cristianismo, por eso mucha gente no quiere, dice, si eso es el cristianismo, yo no quiero esa enfermedad. Es importante que usted y yo podamos ver que nuestra vida depende del servicio, de la dedicación, de la entrega y decir, Señor, gracias por el privilegio que aún ve al apóstol Pablo, a Pablo allí. Y Silas en el capítulo 16, aún después de haber sido azotados, ellos cantaban con gozo, aún con todo lo que les habían hecho, ellos pudieron alabar y otros escuchándoles el gozo, que el culto de avivamiento que ellos tenían ahí, gloria a Dios, los demás y el mismo carcelero, dice que los que estaban presos les oían, ellos no estaban quejándose, ellos no estaban diciendo maldiciones, ellos no estaban reclamándole a Dios, mira dónde nos tienes, pues no que tú eres muy Dios, ellos estaban ahí con humildad, ellos estaban gozosos, aún en el capítulo 5, cuando los apóstoles ahí fueron a Juan, Pedro y Juan también ahí, después de que los azotaron, ellos salieron con gozo de haber sufrido afrenta por la causa de Cristo. Y hoy en día nosotros nos quejamos, que Dios nos ayude a decir, Señor, gracias por el privilegio, gracias por ser llamado un siervo, que en esta semana vaya a su trabajo, hoy mismo a la escuela y ponga en alto el nombre de Cristo y piense en este mensaje. Somos siervos. Estamos aquí no para agradarnos a nosotros, sino para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Pablo le diría a Timoteo, termino con este pasaje, 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo, primero siervo y apóstol de Jesucristo. Señor, ayúdanos a ver qué es lo que somos siervos y es un privilegio servirte. No hay más alto honor que ser llamado un siervo tuyo. En Cristo Jesús, amén y amén. Tenemos un canto ahí, vamos a dejarlo correr, hermano Jesús, y nada más quiero animarle a que usted siga adelante, poniendo sus ojos en Cristo, siguiendo adelante, y que en esta semana usted pueda seguir hacia adelante sirviendo al Señor. Llámenos en esta mañana, conoce nuestros teléfonos, ahí están, comuníquese, estamos aquí para servirle. 83 16 48 09, la de 0181 83 16 48 09 y 0181 80 32 6671, 0181 80 32 6671, celular 81 81 80 11 01, para mensajes de texto y llamadas 81 81 80 11 01. Vamos a escuchar parte de este canto y regresamos. Fue Noé con los fieles Abraham y José, y Moisés con paciencia le siguió. Veo a Pedro y Pablo a la meta llegar, la carrera de fe se terminó. Hombres fieles del pasado, han luchado hasta vencer. Yo seguiré
bien, ahí quedó este hermoso canto, hombres fieles, es lo que hace falta. El Salmo 12 dice, salva, Señor, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles entre los hijos de los hombres. ¿Es usted una persona fiel? Hay gente que dice, bueno, pues yo antes hacía esto, yo hacía aquello, pero ¿es usted fiel? ¿Es usted fiel? Que podamos ser fieles. El Señor nos ha llamado y somos soldados, y soldado nunca se retira hasta que el Señor le llama, hasta que su capitán, hasta que su jefe viene, y nosotros debemos también seguir adelante llevando y predicando. Son las 4:54 minutos, 24 grados la temperatura. Gracias a aquellos que se han comunicado. Espero en su hermano Juan que nos comparta las peticiones. Bien, agradecemos a los que hasta ahorita nos han llamado. Vamos a estar orando por sus peticiones. Vamos a dar los nombres. María Consuelo Hernández nos llamó, también nuestra hermana Rosario López. Javier Flores también se reportó, también nuestra hermana Inés Palau, y mensaje de texto de nuestra hermana Elida Corpus. Vamos a orar por lo que ellos nos comentan en una manera general. Padre, gracias te damos en esta hora, gracias por tu palabra que se expuso. Bendícesela y prospérala, Señor, como así lo dice tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Gracias por estos nombres que hemos dado. Tienen petición delante de ti. Tú de antemano ya la conoces, Padre, y pedimos nada más que por favor ayudes en cada situación que nos comentan, Padre, y pedimos que por favor dé respuesta favorable según tu poder y tu voluntad. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, seguimos adelante. Gracias a nuestro hermano Armando de allá de Puebla. Enviamos un saludo a él y a su familia. Que Dios lo bendiga. Y si usted en esta mañana no nos llamó, está quizás ahí despierto, levántese, toma el teléfono, díganos si en algo podemos servirle. Nuestro deseo es que la palabra de Dios sea el alimento que nos nutre en nuestra fe y que podamos día a día seguir hacia adelante. Tome folletos hoy, tratados, háblele a alguien de Cristo, de su testimonio, allí en su trabajo, en la escuela, donde vaya, donde quiera que esté, en su colonia, en su barrio, si tiene alguna cita médica, háblele a otros de lo que Cristo ya ha hecho. El Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Recuerde que este programa se transmite en vivo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 5. Somos un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia. Nuestro templo está ubicado en la calle San Felipe, número 111, en la colonia San Francisco, en Santa Catarina, Nuevo León. También le hacemos una cordial invitación para la Iglesia Bautista Benecer, allá en Guadalupe, en la colonia Unidad Piloto. Álvaro Orozco 4548, en la colonia Unidad Piloto, domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y en García también, el domingo a las 10 y a las 5, en Maravillas Cruz con Durazno, ahí en Los Nogales o el Polvorín, segundo sector. Nosotros estamos en la zona norte de Santa Catarina. Tenemos servicios el domingo a las 10, escuela dominical desde las 9 de oración, a las 10 escuela dominical, a las 11 predicación, por la tarde a las 7, el miércoles, y los sábados culto de jóvenes. Es que le hacemos una cordial invitación para que nos visite, nos acompañe, y visite nuestra página web maravillosagracia.com. Hay bastante información, artículos descargables, están nuestros enlaces a la cuenta en Facebook que es Maravillosa Gracia, la cuenta también nuestro canal de YouTube, y ahí estamos para servirle. Solo que le invitamos para que nos acompañe, visítenos. Gracias por estar siempre en sintonía, lo que es lunes, miércoles y viernes de 4 a 5. Le dejo el número de nuestra iglesia, 8316-4210, 8316-4210, Lada 0181-8316-4210. Nuestro hermano Juan Lozano, quien es encargado de todos los materiales locales y foráneos, ahí puede dar la información tocante la Biblia Valera 1602 purificada, el libro Rastro a la Sangre, toda la música, ahí también el número de cuentas. Si desea más información, contáctele a él, ya sea por mensaje de texto, WhatsApp o llamadas. 8180 12 49 21, 8180 12 49 21, el celular de nuestro hermano Juan Lozano, y un servidor como pastor Raúl Reyes, 811-044-2576, 811-044-2576. Pues yo les deseo un excelente inicio de semana laboral, que Dios lo bendiga. Gracias a Dios por permitirnos amanecer un día nuevo, y gracias a Juan Carlos allá en cabina. Dios mediante, si Cristo no viene antes, el miércoles aquí nos escuchamos. Excelente día, bendiciones, saludos. Seguiré trabajando en la viña del Señor, pues prometió el Señor un premio para mí.
usted entre los famosos. Y mi canto no se escuche por allí. Pero yo lo que sé es que mi nombre escrito está en el libro de la vida del Señor. Yo llevaré un premio a la gloria celestial cuando el Señor me diga: bienvenido a tu hogar. Y las desilusiones las diré a mi Señor, pues prometió el Señor un premio para mí. Vestido blanco puro me dará, corona de joyas yo tendré, una mansión muy bella que tendremos al llegar, y nos dirá el Señor: bienvenidos a su hogar. Yo llevaré un premio a la gloria celestial cuando el Señor me diga: bienvenido a tu hogar. Y las desilusiones las diré a mi Señor, pues prometió el Señor un premio